Danilo habla con sus obras. Y la gente da fe de quién es él. Solo ese podía hacer esto. Porque yo vivía en una casita de tabla, cayéndome a pedazos. Y yo no, esto es un sueño. Porque yo nunca creía que iba a vivir en una casa así. Danilo Presidente, siempre con la gente. Esto era olvidado. Esto le pusieron hasta la jurunela. Porque esto ni en el mapa estaba. Amigos de La Voz Viva, el tema de hoy es la política dominicana, sobre política dominicana. El 15 de mayo próximo se van a celebrar elecciones generales en la República Dominicana. El presidente Medina es uno de los candidatos a la presidencia. Busca la reelección, que lo que se pudo hacer, a la que pudo acceder mediante unas maniobras en que se modificó la Constitución de la República Dominicana una vez más. El otro candidato, Luis Abinader, es el estandarte que lleva uno de los pedazos del PRD, porque el PRD se ha dividido, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, con una historia gloriosa dentro de la política dominicana, se ha dividido en tres bandos. Uno de esos bandos permanece fiel a lo que es el Partido Revolucionario Dominicano. El bando de Hipólito Mejía, que buscaba ser candidato, pero afortunadamente este joven Luis Abinader se impuso en las primarias, o lo impusieron, porque ya el país no soportaba más las locuras de ese buen amigo mío que es Hipólito Mejía. Hipólito es un hombre bueno, borrachón, pero estuvo en la presidencia precisamente habiendo derrotado a Danilo Medina en el 2000 y fue un fiasco su gobierno. La economía se vino abajo, hubo una gran debacle económica en el país, pero sobre todo se desató una banda de tigres que se llamaba, o se hace llamar, el PPH, que son los mismos que están con Luis Abinader, porque ese desprendimiento que apoya a Luis Abinader, que es el némesis del presidente Danilo Medina en estas elecciones, que son los candidatos presidenciales. Hay un chorro más, pero eso ni hablar de eso. Ese bando de Hipólito Mejía, o esa banda de Hipólito Mejía, trató de desplazar, de quedarse con el predominio y el dominio del PRD, luego que Hipólito Mejía perdió las elecciones pasadas hace 4 años. Trataron por todos los medios de quedarse con el partido, pero eso no fue posible. El partido PRD, Partido Revolucionario Dominicano, se mantiene. Y lo mejor del PRD es lo que se mantiene dentro del PRD. Y ese PRD histórico, encabezado y presidido por Miguel Vargas, que a mi juicio hizo lo correcto cuando apoyó la reelección de Danilo Medina. ¿Por qué hizo lo correcto? Porque ante el azote despiadado de Hipólito Mejía y su banda y el PPH, trataron de desprestigiarlo, de que era un traidor, de que se había vendido al partido oficialista. Lo desacreditaron de todas maneras.
Y obviamente lo que buscaban era descabezar a Miguel Vargas, que había sido el candidato perdedor en las elecciones hace 8 años que ganó Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández. Hoy día, la República Dominicana no tiene otra opción, a mi juicio, que la reelección de Danilo Medina. Danilo Medina no será un profeta bajado del Sinaí, pero por lo menos ha mantenido el Estado de Derecho y se ha tenido que manejar muy sabiamente con todo el lastre que le dejó el antecesor, el expresidente Leonel Fernández. Ha tenido que manejarse con esa situación que no ha sido fácil. A tal punto ha sido su sabiduría que lleva como vicepresidente y puso como vicepresidente en las elecciones anteriores a la misma esposa de Leonel Fernández. Los leones de Leonel Fernández, porque se hace llamar el león, le cayeron encima a Danilo Medina en las primarias para que el partido no permitiera, primero para que el Congreso no aprobara la reforma del Estatuto Constitucional para elegir a para permitir que Danilo Medina sea reelecto una vez más. Ahora el sistema, después de ese cambio, es una vez más y nunca más, como es en Estados Unidos. Leonel Fernández movió todos los hilos, recurrió a todos sus aliados, que son muchos y son muy poderosos, porque en sus gobiernos esa gente se atrincheró bien, con mucho dinero, esos aliados de Leonel Fernández, a tal punto que Danilo Medina ha tenido que negociar con el bando de Leonel Fernández para poder mantenerse en el gobierno. Y necesita precisamente de esa gente para poder ganar las elecciones de este 15 de mayo. Por eso es que se ha despertado en el país hasta cierto punto una incomodidad con el presidente Danilo Medina, porque ha dejado casi intacto el aparataje de Leonel. Todo ese aparataje de Leonel Fernández de corrupción, de personas que están señaladas inclusive por las mismas autoridades de este gobierno. El Procurador General de la República ha acusado, por ejemplo, a ese bandido, el senador Félix Bautista, y Félix Bautista, por su influencia y por la montaña enorme de dinero que tiene, pudo salir airoso de las acusaciones, como todos ustedes saben, que la justicia dominicana instrumentó basado en las denuncias de corrupción. Ha sido un escándalo. Todo esto ha sido un escándalo. Y el mérito de Danilo Medina es que se ha mantenido a flote, navegando en ese mar proceloso, en esas circunstancias tan adversas que ha tenido. Y razonablemente yo creo que él es el hombre que puede mantener esta trayectoria de progreso, de avance, porque siempre hay avance, siempre hay progreso, y más aún cuando hay estabilidad. Y por esa misma razón es que él aparece respaldado por un 60%, un 63, un 62, un 61 según las encuestas. Casi todas las encuestas le dan a Danilo Medina la ventaja de que no va a tener que pasar por una segunda vuelta. Bajo las leyes dominicanas electorales, para usted ir directo
y no tener que ir a una segunda vuelta. Para ganar de manera directa y en la primera vuelta se precisa del 50% más un voto. Y todas las encuestas dan a Danilo Medina como ganador con un 60% de los votos. Danilo Medina, repito, no será un profeta bajado del Sinaí. No será un Mesías, pero ha mantenido en funcionamiento y ha hecho lo posible. Yo creo que ha hecho genuinamente lo posible por mantener la estabilidad macroeconómica del país y por mantener la paz social. Una nación, sobre todo, lo que precisa, necesita, es la paz social. Y en ese sentido hay que reconocer que Danilo Medina ha mantenido la paz social en la República Dominicana. Aún tragándose muchos tragos que yo sé que él no quisiera tragarse. O me imagino, razonablemente, que él no quisiera tomar esa copa. Vamos a hablar, por ejemplo, de los diputados de ultramar, en el caso de Puerto Rico y la Florida. Danilo Medina, o el partido en su proceso de organización y negociación, ha tenido que dejar, por ejemplo, a un bandido como Levi Zulier, que es el actual diputado de ultramar. Han tenido que mantener a ese hombre sencillamente porque ese desprestigiado bandido es un hombre compadre del expresidente Leonel Fernández. Y así no le han podido dar paso a personas decentes y trabajadoras que pudieran haber hecho, por su condición de líderes naturales del Partido de la Liberación Dominicana, un mejor papel que ese descarado diputado Levi Zulier. Ahí está el caso del actual cónsul de Puerto Rico, Franklin Grullón, que es una persona decente, que ha hecho un enorme y prestigioso trabajo por la comunidad dominicana en Puerto Rico como cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico. Franklin Grullón hubiese sido un excelente candidato a ser diputado de ultramar. Pero ¿qué pasa? Había que negociar y tuvieron que mantener a Levi Zulier como candidato a diputado. A tal punto que Levi Zulier no tiene que hacer campaña ni necesita hacer campaña. No tiene que hacer campaña porque los votos abrumadores del PLD le van a dar la reelección. Eso es una verdad insoslayable. Eso es una verdad tan sólida como las paredes, los muros de la Catedral Primada de Santo Domingo. Levi Zulier no tiene que gastar un centavo en campaña porque va de fray, como decimos. Y ese hombre no merece, ni tiene siquiera el apoyo de sus propios empleados, a los que maltratan sus negocios en Puerto Rico. Pero así es la vida. No ha hecho nada, no ha movido nada. No tiene ningún mérito de nada, no ha tomado en cuenta para nada a la comunidad dominicana, a las comunidades que se supone que sirven ultramar. Siempre lo que hace es un papelazo y un show. Eso sí, porque él vive en artista. Y lo que es, realmente es un farsante. Pero retomemos el caso de Danilo Medina. Danilo Medina va a ganar las elecciones como anticipan las encuestas. Ahora, la esperanza que tenemos hoy, la esperanza que se tiene hoy, o que tiene el país hoy, o la razón por la cual el país lo apoya según todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas, es porque no ha hecho el mejor gobierno, pero ha mantenido la paz social y ha mantenido el crecimiento y la estabilidad y ha mantenido lo más importante que puede tener un país, la esperanza de que lo mejor está por venir. La gente siente, a pesar de todos los problemas como la delincuencia,
que es galopante. Pero no es culpa de Danilo Medina la delincuencia. Es culpa de las circunstancias en que se vive hoy día en la República Dominicana, donde hay una descomposición social realmente vergonzosa. La droga ha descompuesto el país. La droga ha corroído los cimientos de la sociedad dominicana. Y la corrupción. Los gobiernos anteriores de Hipólito para acá, con su PPH, y los gobiernos de Leonel Fernández, han sido sindicados, han sido señalados como los propiciadores de esa cultura de corrupción que existe y prevalece, desgraciadamente, en mi República Dominicana. Y la gente lo que sigue soñando, la gente aún mantiene la esperanza de que en este próximo gobierno de Danilo Medina, cuando ya se haya afianzado en el poder y se haya podido liberar de las garrapatas que ha dejado las sucesivas administraciones de Leonel Fernández, señalado como autor, sino como autor, señalado como propiciador de esquemas de corrupción en los últimos 8 años, en los últimos 12 años. Y ahí está el caso de Félix Bautista, que es su protegido, y muchos casos más. Pero el país tiene la esperanza de que Danilo Medina va a ganar las elecciones y va a abrir una ventana de luz en esa oscuridad, en esa desesperanza que tienen los dominicanos de todos los partidos políticos, incluyendo los mismos afiliados decentes del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, partido oficialista, o que lidera la coalición de partidos que apoya la aspiración eleccionista del presidente Medina. Yo mismo, como dominicano, estoy confiado y espero que Danilo Medina, y voy a votar por la reelección de Danilo Medina, precisamente basado en esa confianza y en esa esperanza. Tengo la esperanza de que lo mejor está por venir, de que los dominicanos vamos a poder superar esta situación de crisis que ha descompuesto la sociedad dominicana. Pero también no podemos ser ilusos. Analicemos la composición social dominicana. No voy a caer en el error de Hipólito Mejía de decir que todos los dominicanos somos corruptos. Pero ciertamente hay un gusto por la corrupción. La gente, yo comentaba el otro día, en casa de mi buen amigo Rubén Presbón, que se está, por cierto, recuperando de esos 2 terribles ataques cerebrales que ha sufrido en los últimos 10 meses, 11 meses o 12 meses. Le decía, Rubén, pero allá, y yo lo he visto, llega una muchacha joven de 18, 20 años, sale, estoy hablando como cuestión general, no estoy diciendo que todas las muchachas dominicanas son así. Yo he visto que se ha perdido el respeto. Por ejemplo, una muchacha sale de su casa, llega el otro día con un vestido nuevo y con dinero en la cartera, y el papá no le pregunta, ven acá, ¿y dónde tú estabas? ¿Y por qué tú llegas a esta hora? ¿Y ese vestido? ¿Y ese dinero? No. Como cuestión de hecho, que yo la he vivido y la he visto, se ha perdido el basamento de la moral en la sociedad dominicana.
se ha perdido, se ha deteriorado, se han deteriorado los cimientos morales de la sociedad dominicana. Y asimismo, un funcionario anda en un vehículo que no corresponde con su salario. Y nadie cuestiona por qué tiene ese vehículo que no corresponde con su salario. La corrupción se da y se recibe y se tolera como un modo operandi de vida. Como que esa gente son los más inteligentes. Los más corruptos son los más inteligentes y hay que rendir pleitesía. En todos los partidos, en todos los gobiernos, ha sido así. A tal punto que el extinto doctor Joaquín Balaguer admitió muchas veces que la corrupción se detenía en las puertas de su oficina, en el Palacio Nacional. Él lo sabía, pero vivía con eso. Él sabía quiénes eran los grandes corruptos en sus gobiernos sucesivos. Él sabía bien quiénes eran. Pero Balaguer tenía que enfrentar una situación muy difícil con una izquierda combatiente, con una izquierda que estaba en armas, con muchos elementos del neotrujillismo que estaban presentes y que tenían sus islas de poder. Y Balaguer pudo navegar en ese mar proceloso y salió limpio, incólume. Una vez, en una entrevista que le hice en su casa, durante 4 horas sentado con ese hombre extraordinario de la República Dominicana, le pregunté: doctor Balaguer, ¿cuál es su mayor tesoro? Y me señaló su biblioteca y me dijo: Sucre, mi mayor tesoro son esos 11.000 volúmenes que ves ahí en esas vitrinas. Porque él tenía unos armarios de madera y cristal, de caoba y cristal, donde mantenía los volúmenes que componían su fabulosa biblioteca. Esa misma tarde me regaló su libro La Isla al Revés y me dijo: Sucre, esta es la situación que está sucediendo realmente hoy día en la República Dominicana. El factor haitiano, la penetración de la invasión sostenida, aunque no violenta, de los haitianos en la República Dominicana, que es otro factor muy grave que está enfrentando el gobierno dominicano o los últimos gobiernos, las últimas administraciones del Estado dominicano. Fue profético Balaguer en la Isla al Revés. Y no es un problema racial. Es un problema social. La República Dominicana debe tener en este momento 2 millones de haitianos pobres, ignorantes, que emigran con sus enfermedades, que emigran con sus costumbres africanas, oscuras, y que inciden y que trastornan la sociedad dominicana en todos sus, principalmente a sus niveles bajos. Paso a paso, en los últimos 50 años, la penetración haitiana ha ido asfixiando la nacionalidad dominicana. Y eso es incontenible. Y eso no es un asunto racial. Es una realidad de vida. Los dominicanos de hoy ya no somos los mismos que éramos hace 50 años. Porque hemos sido paulatinamente invadidos
por esta gente que a su vez no tienen a dónde ir. El mundo ha dejado solo a la República Dominicana con este... Ustedes oyen eso que pasa en Europa con los emigrantes del Medio Oriente. No es nada comparado con lo que pasa en la República Dominicana con esas oleadas masivas de haitianos, con esa invasión pacífica pero sostenida de los haitianos en la República Dominicana. Porque si fueran suizos, no porque sean blancos, es una cuestión de costumbre. Es una cuestión de que un país como la República Dominicana, que tiene sus propios problemas de educación y de formación social, no puede resistir esa constante penetración de masas, de millones, de cientos, de miles de personas sin educación y sin manejo y sin criterio para el manejo de la vida civilizada. Porque eso influye. Se casan con dominicanas, forman núcleos, a la segunda generación ya son dominicanos y no hay tradición de costumbre ni de educación, que es lo que planteaba Joaquín Balaguer, el doctor Balaguer, el extinto presidente Balaguer, en el libro La Isla al Revés. La situación dominicana no es fácil, es muy difícil. La situación presente. Y es abrumadora la carga que tiene el presidente Medina en estos 4 años, que según las encuestas es el favorito para ganar las elecciones. Miguel Vargas, de paso, debo decir, entiendo que hizo lo correcto ante el acoso despiadado del bando de Hipólito Mejía, de toda esa gente que no acaban de entender que hay que dar paso a nuevas generaciones y nuevos estilos del Partido Revolucionario Dominicano. Y él buscó la tabla de salvación para mantener a flote esa perspectiva dentro del PRD de buscar la modernidad, de buscar que gente nueva y sangre nueva, con un espíritu nuevo, le den vida a ese glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Amigos, la esperanza de hoy es que gane el presidente Danilo Medina, y lo digo no porque Danilo Medina sea el mejor, lo digo porque es la única salida viable que tiene en este momento la República Dominicana de transitar a escenarios nuevos de progreso, prosperidad y paz social. Y esto lo digo como dominicano auténtico. No soy bocina ni me presto para ser bocina de nadie ni de ningún partido. El que me conoce, me conoce. El que me conoce, me conoce. Que esto sale de mi corazón y de mi conciencia y de mi meditación espontánea. No llevo mensaje de nadie. Es la realidad. El PPH y la estela de tigres que están detrás de Luis Abinader son peores que los que están gobernando. ¿O es que no se recuerda lo nefasto que fue el famoso PPH en los 4 años de Hipólito Mejía? Y digo esto con pesar, porque le tengo una profunda simpatía personal a don Hipólito Mejía, que es un hombre bueno, un campesino bueno, un hombre espontáneo y un hombre serio. Lo que pasa es que cuando hay una nube, y a él tiene una nube muy pesada encima de él, a tal punto que Hipólito Medina estaba ganando las elecciones pasadas a Danilo Medina, pero su incontinencia verbal y su falta de tacto
lo llevaron a que perdiera las elecciones. Ahí después de que pierde, entonces culpan al buen amigo Miguel Vargas, que es un hombre sosegado y es un hombre ecuánime y que ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto con apoyar la reelección de Danilo Medina, porque ha demostrado que es una persona que ve más allá de sus propias aspiraciones personales. Además de que la situación de acoso y de hostigamiento que lo tenía el sector, el bando del Partido Revolucionario Moderno, él no tenía a dónde ir para mantenerse como líder, motor y cabeza del nuevo Partido Revolucionario Dominicano. Amigos, este ha sido el comentario de La Voz Viva con Sucre Vázquez desde Miami.